para terminar los temas de estudio de las actividades virtuales, se nos ha pedido realizar una comparación de los diferentes conceptos trabajados durante el programa de Fundamentos de la Educación, y estos conceptos son pedagogía, enseñabilidad, educabilidad, práctica, didáctica y saber. La comparación la vamos a realizar con los textos ¿Qué es lo virtual? De Pierre Levy y El hombre y las máquinas de diferentes autores. Como primer término, como primer concepto tenemos pedagogía, que su etimología está relacionada con el arte de la ciencia, con el arte o ciencia de enseñar. La pedagogía es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la formación y estudia a la educación como fenómeno sociocultural y específicamente humano. También tenemos que la pedagogía es un conjunto de saberes que busca tener un impacto en el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que éste tenga, así como en la comprensión y organización de la cultura y en la construcción de sujeto. Como lo virtual, según lo que nos manifiesta o expresa Pierre Levy, dice que lo virtual no se opone a lo real, sino que a lo actual. Entonces, la virtualidad y la actualización son dos maneras de ser diferentes. Las tres virtualizaciones que han creado el humano son el lenguaje, la técnica y el contrato. Y aquí empiezan a funcionar lo que hablaríamos como los operadores más desterritorializados o los más apartados de raíces espaciotemporales. Son la tecnociencia, las finanzas y los medios de comunicación. Entonces aquí surge una pregunta: ¿por qué la educación no se encuentra entre los operadores y colectivos más virtualizados y virtualizantes? Pierre Levy también en su texto nos dice qué es la educación virtual, como a manera de pronto de ver un poco la respuesta a la pregunta que nos surge. Y tenemos que educar, así como en término primario, es dirigir, encaminar y doctrinar. Y educar virtualmente usando los conceptos de Levy sería dirigir, encaminar y doctrinar de forma tal que la sincronización reemplaza la unidad del lugar, o sea, una virtualización. La interconexión sustituye la unidad de tiempo y se produce el efecto Moebius. Entonces, si nosotros miramos esto dentro de los tres procesos que crea lo humano, sería el lenguaje, el hipertexto. La técnica sería el ciberespacio y el contrato, las relaciones educativas virtualizadas. En estos momentos queremos hacer una relación de todo lo visto en cuanto al tema de la educabilidad. Primero que todo, educabilidad es el acto de sacar al hombre de su estado natural y con esto sacarlo de su estado para ser otro. La educabilidad es la transmisión de la experiencia humana, es el proceso de educar, es un principio ético y político. La educabilidad es transformar al hombre, teniendo como principio que todo saber es enseñar. A través de esto, con la terminalización de este curso se ve la posibilidad de la virtualización. La virtualización como educabilidad nos enseña a que los nuevos saberes son capaces de transformar al hombre a través de su nueva gramática, su nueva dialéctica y su nueva retórica, el cual convierten al hombre en un momento y en un espacio diferente, que lo lleva a actuar en una sociedad para generar unas nuevas opciones de vida que lo lleven a trascender ese estado natural de él. La virtualidad y las nuevas tecnologías deben ser enseñadas para que el hombre en esa necesidad de saber pueda adaptarse y aplicarlas a su diario vivir. La educabilidad
como principio natural de que todo puede ser enseñable, no está muy lejos de las nuevas tecnologías y de la virtualización que hoy en día se ve. Todo puede ser enseñable y que el ser humano y que hoy en día los estudiantes acojan esto para que sean capaces de transmitir y aplicar en su vida este saber, tanto ético como político. Un concepto que debemos tener en cuenta cuando hablamos de pedagogía y didáctica en nuestra labor docente es el de enseñabilidad. Entendida la enseñabilidad como un principio que surge de la relación entre pedagogía y didáctica, la cual hace referencia a que toda ciencia o saber tiene la posibilidad de ser enseñada de acuerdo con unos métodos y técnicas específicas. No es lo mismo enseñar matemáticas que historia, pues cada una requiere de unas competencias totalmente diferentes para ser aprendidas de manera eficazmente por el estudiante. De igual manera, esta se ve influenciada por el grado y el nivel de escolaridad de los jóvenes, pues no se puede enseñar de la misma forma a un niño de transición y a un joven de 9º grado. El principio de enseñabilidad está más dado hacia las competencias que tiene el docente de impartir un saber. Es decir, que podemos decir que la clave de la buena enseñanza es saber o conocer lo que se enseña. La práctica es el hacer, el tiempo en el hacer. La práctica depende de la disposición desde un saber. Inicia con una transformación, esa transformación mental y actitudinal del individuo. La práctica es el hacer con el tiempo, disposición, modo, donde el individuo es capaz de adoptar cierta cultura. El modo determina el estilo de la práctica y la disposición, que es la forma más la acción. La virtualidad es un modo de enseñar el saber a través del e-learning. Para ello es necesario hacer uso de las máquinas tecnológicas como el computador, la tablet, los smartphones, entre otros. La virtualidad reduce ese tiempo, lo que hace que el individuo adopte la cultura de la virtualidad por la disposición y el fácil acceso para una buena afectación de ese saber. En esta ocasión vamos a observar qué relación existe entre la didáctica, el saber y este concepto de la virtualización. Primero recordemos aquello que denominamos didáctica como la forma como se transmiten y se apropian los saberes, esa disciplina que se encarga del cómo y a través de qué aprenden los estudiantes. Dentro de esta disciplina sabemos que nos permite afirmar que todo saber es enseñable. Lo virtual, que es algo real y posible, pero que reclama la actualización. Y esa actualización puede venir de muchas formas posibles. En la virtualización, digamos que se ha estado relacionando con la forma en que se transmiten los saberes, puesto que la técnica ha actualizado no solamente herramientas, instrumentos, sino también la forma como los estudiantes desde su vida cotidiana están aprendiendo las cosas.
y obviamente la escuela no puede ser ajena a estas situaciones, a este cambio. Pienso que la didáctica ahora reclama obviamente una actualización a esta virtualización de las cosas. Precisamente la didáctica dentro de su forma de estudiar cómo se transmiten los saberes debe tener en cuenta que el estudiante ahora está siendo intervenido por tecnologías de la información, la comunicación, por nuevas formas de relacionarse, por nuevas formas de aprender, de hacer sus representaciones, de asimilar las cosas del mundo tal como vienen. Ya no es exclusivamente un tema de la familia, el papá, de la mamá que le enseña o del cual aprende o de su medio. Ya también intervienen los dispositivos electrónicos, las redes, una sociedad global del conocimiento que le ha permitido expandirse muchísimos más allá de los límites que la escuela anteriormente le planteaba. Tal vez antes estaba encerrado su conocimiento, su aproximación al saber dentro de la escuela, dentro de las disciplinas, por el docente, por los diferentes tutores o las personas encargadas de orientarlo. Ahora él tiene una independencia, una autonomía debido a la virtualización de las cosas, y esta autonomía, esta independencia ha creado en él una nueva forma, una nueva metodología, unas nuevas formas de aprender, y las cuales el docente debe aprovechar en su bien para poder aproximarlo de una manera mucho mejor al conocimiento y al saber. Desafortunadamente esto no siempre ocurre, pero pues realmente la intención de la virtualización en la educación, pienso que debería debería basarse profundamente en la didáctica, puesto que es aquí donde se puede generar este cambio. Para terminar, después de todos los conceptos que hemos definido en el grupo, pues se habrían como unas pequeñas conclusiones frente a toda esta parte educativa en relación con lo virtual. Entonces, la educación usando solamente las TIC no es virtual. La educación virtual se alcanza cuando se logra la desterritorialización o el paso del interior al exterior y viceversa en los procesos para construir conocimientos, es decir, lo privado que pasa a ser público. Los conceptos de escuela, de aula y clase en la educación escolarizada no tienen permanencia en la educación virtual. La educación virtual es una respuesta al reto que enfrentamos ante el descomunal crecimiento del conocimiento que nos obliga a aprender durante toda la vida. Otra conclusión sería que los ambientes personalizados de aprendizaje, que comúnmente llamamos APA, son potencializadores de las posibilidades para aprender a aprender. Y hoy aprender a aprender es el conocimiento, la competencia, la habilidad fundamental que se debe adquirir en la educación. O sea, el reto del presente es lograr una comunicación que nos permita alcanzar los espacios de la inteligencia colectiva.